Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a comenzar entonces este estudio y esta frase, este primer versículo es muy conocido en el mundo cristiano y en esta hora vamos a profundizar únicamente en ese versículo. En el primer versículo se nos dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto es muy interesante porque ya desde el principio se nos dice este versículo que Él no es un pastor o es el pastor o es nuestro pastor, sino que el salmista lo aplica de una forma personal. Él es mi pastor, es mío, mi pastor. David era pastor y él sabe cómo son las ovejas. De hecho, es súper interesante porque él se considera ahora oveja, es decir, él era pastor de ovejas, pero para seguir a Jehová, él tiene que ser ahora oveja y no pastor. Él entiende que necesita de otro. Y esto es un cambio de clase. Él debe rebajarse de lo que es, negarse ser el pastor para reconocer que hay uno superior a él, que es pastor. Ahora David no es el que dirige el rebaño, sino que él debe ser parte del rebaño y dirigido por otro, aún mayor que él. David ahora no va delante del rebaño, sino atrás siguiendo a otro. Esto también es interesante porque David, sabiendo cómo es el trabajo de un pastor, no va a dejar él mismo siendo oveja y él mismo sabiendo de cómo es un rebaño, de cómo se deben tratar con las ovejas, no va a dejar a cualquier ser o a cualquier persona a cargo como un pastor. Él, sabiendo lo difícil que puede ser conducir a un rebaño, él no va a poner su confianza a una persona que no da para el puesto o incluso maltrata a las ovejas. Por lo tanto, él tiene plena confianza en este pastor. De hecho, es interesante porque Jesús mismo también experimentó esto, porque Jesús, siendo el buen pastor, él también fue oveja y fue llevado al matadero. Entonces, Jesús cumplió también las dos maneras. Por eso es que también David era una representación también de lo que iba a ser el Mesías. El Mesías era tanto rey, era también pastor, pero también fue oveja. Él también dirigía y como dirigía también se entregó para ser muerto como una oveja. Entonces, antes de que un hombre pueda decir, antes de que una persona pueda decir, Jehová es mi pastor, primero debe sentirse ser una oveja. Sentirse de que es una persona que es conducida por un otro, que es superior a él. Y debe ser una oveja por naturaleza, porque de otra manera no va a poder saber que Dios es su pastor. Un detalle interesante también es respecto a lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces y cuál es la experiencia que tú tienes en lo que haces? Porque en este caso, cuando tú comprendes de que hay uno superior a ti, tú tienes que retroceder. Si tú, por ejemplo, eres un profesor, tú para aprender de Dios, no puedes decir que lo sabes todo, ni tampoco llenarte de soberbia respecto a eso, sino más bien tú pasas a ser de un profesor a ser un aprendiz. Cuando tú eres un médico y comprendes de que hay uno superior a ti, no aquí en la esfera humana, sino más bien uno superior a ti que es Dios, ahora también eres el paciente, no solamente el médico, porque tú estás en la presencia de Dios, así como David Dios era su pastor y él ahora, siendo pastor, no se considera pastor, sino más bien se considera una oveja. Debes reconocerte ahora tú como un alumno y poder comprender y aprender absolutamente todo a los pies del maestro. En pocas palabras, es retroceder para engrandecer a uno superior a ti, que es Dios. Vamos entonces ahora a ver cómo veía David, quien era un pastor, cómo veía David el pastorado y cuál es la imagen que él tiene de Dios como su pastor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 35, dice lo siguiente: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El concepto que tiene David del pastor es un pastor poderoso. No es solamente el pastor que guía a través de un camino, sino más bien un pastor que puede luchar contra leones, un pastor que pueda luchar incluso contra osos, con animales salvajes. Y la mirada que tenía David respecto a el pastor era una protección tal que puede echar o eliminar incluso a cualquier tipo de bestia, como por ejemplo esta, ya sea el oso, ya sea el león. De hecho, no es tan solamente que David ve al pastor como un pastor que defiende, sino más bien, dice el versículo, salía yo tras él y lo hería, al punto de que él persigue a aquellos que van a acecharlo, a los acechadores. Él como pastor los perseguía hasta que los hería, cosa que no pudieran acercarse de ninguna manera a su rebaño. Y esa es la misma forma en como él ve el pastorado de Jehová.
Y de esa misma manera en que él se encuentra y se siente seguro de poder estar en este rebaño, el cual únicamente dirige Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, dijo Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quién se las dio? Su Padre que es mayor. Es decir, está el Padre que es mayor y Él se las da a Jesús. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué hacen entonces las ovejas? Las ovejas escuchan, conocen y también siguen. Eso es lo que hacen las ovejas. Y es interesante porque aquí está la misma analogía que hay entre David y su pastor y Jesús con su Padre. David y Dios, ambos son pastores, pero las ovejas son de Dios, pero las ovejas también son de David. David también era pastor. Y aquí encontramos de que el Padre, que es mayor, así como Jehová es mayor que David, y David es una representación de Cristo, se las da las ovejas a Jesús. Pero ambos son uno, así como también David con Jehová son seres diferentes, pero también son uno en la representación misma de ser pastor. Ahora es interesante la representación que hace o las palabras que usa David cuando él habla respecto al pastor que él era y al pastor que él tiene como figura en su mente, que en este caso es el oso y también el león. Porque el león y el oso son símbolos de lo que sucede a aquellos que no tienen a Jehová como pastor. Miren lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Que de hecho Lamentaciones capítulo 3 en la introducción vimos de que es una clase de estructura invertida a lo que es el Salmo 23. Así como Dios es quien sostiene y protege, aquí es Dios desola y Dios incluso castiga por el pecado y los actos que comete el pueblo de Dios. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 10 en adelante. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Ahí están los dos símbolos, el oso y el león. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Mientras tanto, en el Salmo es, Jehová es mi pastor y nada me falta. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es decir, una persona desfallecida, una persona que se siente en amargura, que se siente que está totalmente despedazada por dentro, e incluso también en lo que lo rodea. Así es como se siente una persona y sin esperanza, la persona que está siendo acechada por el oso, por el león. Esto quiere decir que el león y el oso te están acechando. Y si no tienes a Jehová como tu pastor personal, tu camino va a ser desviado. Porque incluso el versículo 11 dice, torció mis caminos y me despedazó. Es porque tú primero te entregaste a una vida totalmente desenfrenada y también te entregaste a no poder escucharlo. Y Dios dejó que ocurriera de esa manera. Porque Dios no te va a obligar a hacerlo. Él quiere dirigirte, pero tampoco te va a estar obligando si tú no quieres ser dirigido. Y si tú no quieres ser dirigido, vas a sufrir tus propias consecuencias. Y en este caso es que tu camino se empieza a torcer, que te comienzas a apartar y todas estas cosas comienzas a vivirlas. Un camino de amargura, un camino de infelicidad. No vas a tener fuerza, tanto a nivel interno como a nivel externo, fuerza física, tu salud incluso. Y también vas a perder la esperanza. ¿Por qué? Porque el león y el oso representan estas multitudes de cosas. Estos dos animales también, el león y el oso, los encontramos en Daniel capítulo 7 como animales o bestias proféticas, que de hecho el león representa a Babilonia y el oso representa a los medos y a los persas. E incluso la bestia de Apocalipsis tiene pies como de oso y su boca como boca de león. Y aún todas estas cosas las va a derribar la roca. Todo esto a nosotros nos muestra que David veía el pastorado como una forma o posición de defensa. El pastor es el único que vence, es el único que te va a proteger de todas las cosas. A pesar de que andes en valle de sombra y de muerte, que después lo vamos a estudiar más adelante, a pesar de todo eso, Dios te va a sacar victorioso. David ve al pastorado como el pastor que va detrás de incluso los acechadores, que va detrás del león, que va detrás de el oso, que los destruye, que incluso si van a atacar a la manada se enfrenta a ellos a tal punto que ellos salen corriendo y él los persigue. Esa es la forma en cómo Dios protege. Eso es lo que significa de que Dios, de que Jehová sea tu pastor. Y de hecho, por eso se dice de que este salmo tiene que ver mucho con el peregrinaje, porque toda esta escena de un Dios conduciéndote y yendo delante de ti ha sido explicada
en el Antiguo Testamento durante toda la historia incluso del peregrinaje que tuvieron en el desierto. Dice Deuteronomio 1:33, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses, y con nube de día. En el desierto fue Jehová el pastor que los estuvo guiando para reconocer el camino al cual ellos iban a llegar. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces vemos desde todo el Antiguo Testamento que Dios siempre es el que está guiando. Está haciendo esta figura de pastor, no solamente en el Salmo, no solamente representada en un pastor, sino esa es la obra que Él ha hecho desde que Dios quiere librar a su pueblo de la esclavitud, tanto espiritual como de la esclavitud física o de la esclavitud literal. Él lo ha sacado, Él ha hecho eso y nada le ha faltado a nadie. Los que han renegado y los que han estado siempre en este tipo de batallas internas o incluso renegando contra Dios o murmurando contra Dios, siempre ha sido el pueblo. Pero nada les faltó. Y eso no pueden decir que Dios les hizo falta en algo, porque siempre estuvo con ellos, en todo. En cualquier tipo de milagro, ahí estuvo Dios. Ahora bien, la habilidad que tiene Dios como pastor es inmensa contigo. Él tiene el ojo del pastor, porque Él toma el rebaño y de todo el rebaño sabe que una le falta. Ese es ojo de pastor, las tiene numeradas, sabe cuáles son las suyas. Él sabe, por ejemplo, cuál es la pobre oveja que se perdió o que se extravió o que incluso tuvo una dolencia y quedó atrás. Él las sabe, las conoce y Él tiene el ojo de pastor para poder discernir cuál es la que les falta. Él las tiene todas contadas, Él las conoce, no son para ellas ajenas. Incluso Él sabe cada una de ellas, toda su vida, toda su historia, y sabe cómo llegaron a su redil, siendo dirigidas y compradas por Él. Porque las ovejas, para tenerlas allí, son compradas en este símbolo. Y nosotros sabemos ya de qué forma fueron compradas. Entonces, Él tiene el ojo de pastor. De hecho, es algo bien interesante que la palabra pastor, cada palabra dentro de las palabras hebreas tiene un significado. Y de hecho la palabra pastor consta de 3 palabras hebreas, que una quiere decir cabeza o persona, la otra quiere decir ojo y la otra quiere decir mirar, porque Él tiene el ojo de pastor. Él sabe, él es la persona que mira, que las vigila, que está allí, que está presente para cada una de ellas, para que ninguna se extravíe y se pierda y Él la va a buscar, aunque esté la oveja sola en un lugar lejano y esté llena de osos y llena de leones, el Señor la va a proteger y va a herir incluso a todos los osos, a todos los leones, y aun si estos huyen, los va a perseguir para herirlos, para que no se acerquen nunca más a su oveja. Difícil que se le pierda una, si no es más por una voluntad propia de la oveja que no quiera estar en el redil y que no quiera estar bajo el amparo de Dios. Punto número 2. Jehová tiene la cercanía de pastor. Él no está viviendo lejos de nosotros. Él no es que únicamente recopila los informes de los ángeles sabiendo respecto a lo que nosotros hacemos. Él está con nosotros. Él está sobre nosotros. Él está entre nosotros día y noche. Él tiene la cercanía, por eso es que Él es el pastor. El pastor no es un pastor lejano. El pastor tiene que tener cercanía con las ovejas. No puede un pastor que es pastor de ovejas estar liderando las ovejas y luego decir una se enfermó y hay que llevarla y el pastor diga no, yo no voy a tocar esa oveja porque me da cosa, porque me da asco. No, tiene que tener esa cercanía de pastor para tenerla, para abrazarla, para llevarla, para curarla. Debe tener esa cercanía. Y no es un pastor que va a dejar el rebaño botado en un lugar y él se va a ir lejos. Punto número 3. Tiene conocimiento de cada una de sus ovejas. Conoce a cada uno de los suyos. Punto número 4. Tiene la fuerza de un pastor para vencer al león y la garra del oso mientras estemos bajo su defensa. Y punto número 5. Tiene la ternura de un pastor para llevar a los corderos en sus brazos y recostarlos sobre su pecho, para poder curarlos, para poder ayudarlos y para poder estar junto a ellos en caso de que algo les falte. Porque una cosa también interesante es que una cosa es el pastor, otra cosa es la oveja, otra cosa es el rebaño, otra cosa es el redil e incluso otra cosa es la puerta del redil. Hay un texto interesante que dice: Cristo es la puerta del redil de Dios. En Jesús, como estaba presentado en los tipos prefigurados, en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres, ellos han contemplado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
y por él son introducidos en el redil de su gracia. La aplicación incluso que hace Ellen White respecto a lo que es el redil es la gracia. Ellos son introducidos al redil de su gracia, es decir, está su gracia, él las introduce a la gracia, que en este caso se contempla como el redil. Pero el versículo sigue diciendo, y nada me faltará, Jehová es mi pastor. Ya vimos todo lo que corresponde a lo que es el pastorado, a todas las características que incluso se le ve a Dios como un pastor. Pero también el versículo sigue diciendo, y nada me faltará. De hecho, algunas versiones dice, nada me falta. Porque uno dice, Dios es mi pastor o Jehová es mi pastor y nada me faltará en el futuro. Sin embargo, otras versiones por eso es que aplican a decir y nada me falta. A mí me gusta decir que nada me falta y nada me va a faltar. Sin embargo, esto también puede ser una aplicación que uno puede comprender en el momento, porque también si nosotros nos damos cuenta que esto es un peregrinaje, el peregrinaje nos lleva a la casa de Dios, pero también nos lleva a las mansiones celestiales que son representadas incluso por casa de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede decir, nada me va a faltar o nada me falta, pero igual puede haber algo que te falta y que no va a ser llenado por lo menos en esta tierra. Si es, por ejemplo, algún familiar que a lo mejor ya no esté, tú puedes decir, tengo el consuelo de Dios y Dios me ayudó a superar, por ejemplo, que alguien ya no esté acá, que alguien ya no esté aquí y Dios me dio la fuerza de eso, pero te va a faltar. Entonces, esto es tanto una promesa que se puede cumplir acá de una forma espiritual, de una forma emocional, pero también, y material incluso, pero también tiene una aplicación a un momento futuro donde realmente no te va a faltar nada, porque si hay un momento donde no te va a faltar nada, va a ser en la eternidad con Dios. Allí no te va a faltar nada. Mientras estemos acá, te va a faltar. Yo he conocido a personas que han perdido sus hijos. Como una persona que ha perdido su hijo va a decir, no, nada me falta. Dios me dio el consuelo y ahora estoy bien y estoy bien así a pesar de que una parte de mí ya no esté. Eso también tiene una aplicación para el futuro, donde nada te va a faltar en respecto a personas que en realidad es lo más importante. Las personas, no las cosas materiales que te vayan a faltar, sino las personas que ya no están contigo. Vamos a ver en qué cosas no nos va a faltar y también en qué sentido no nos va a faltar. Dios es un proveedor y Dios te va a proveer a ti de lo que tú necesitas. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios tiene, cuáles son sus riquezas, porque dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Dios te va a suplir a ti todo lo que tú necesitas, pero conforme a la riqueza de Él. Conforme a su riqueza, Él te va a dar para que nada te falte. Entonces, ahora vamos a comprender cuáles son esas riquezas que tú necesitas o que tú tienes, las cuales hacen de que nada te falte. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, parte de las riquezas de Dios en primera instancia son sabiduría y de la ciencia de Dios, porque aquí dice las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Acabamos de ver entonces de que Dios tiene riquezas y que te va a proveer a ti y te va a sostener en tu necesidad para que nada te falte. Y una de sus riquezas, o dos de sus riquezas mejor dicho, es la sabiduría y la ciencia de Dios. Esas son parte de las riquezas que te va a dar o que ya tienes tal vez. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dos aspectos más. El perdón de pecados tiene que ver con sus riquezas y también la riqueza que tiene que ver con la gracia de Dios. Ahí tienes dos cosas más. Primero es la sabiduría, la ciencia y ahora vemos el perdón y la gracia. ¿Qué hizo, dice el versículo, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Lo vuelvo a repetir, la sabiduría, la inteligencia o la ciencia, el perdón, la redención, incluso su gracia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces aquí vemos cuáles son también estas riquezas, ¿ya? Estas riquezas que Dios te va a dar. Con estas riquezas son las que tienen que ver y que te van a sobreabundar y que no te van a faltar. Porque esa es una experiencia que tú tienes con Dios. El hecho de que Dios te perdone tus pecados. ¿Dónde más vas a conseguir el perdón de tus pecados?
de que tú puedas estar limpios a pesar de que hayas hecho lo más malo tal vez. ¿Dónde lo vas a conseguir? ¿Dónde lo vas a pagar? ¿A quién le vas a pagar eso? Si únicamente necesitas un corazón que sea humillado para poder recibir el perdón de Dios y arrepentido. Efesios 3:8. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio y toda la doctrina que viene en el evangelio es también una riqueza porque nosotros a través de eso conocemos a Cristo. Por tanto, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, la buena nueva de las riquezas de Cristo, la encontramos también en su mensaje. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos sus riquezas? En la palabra de Dios, el mensaje que hay de salvación que se encuentra en la Escritura. Allí encontramos también parte de las riquezas. De hecho, esto es bien interesante también los versículos que dicen, que hablamos anteriormente, porque también se dice que Dios le abundan muchas cosas y que también son riquezas, porque le abundan y que también va a dar. Porque dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, las riquezas que Dios tiene para contigo es la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el perdón, la redención, el evangelio. Y todas estas cosas no te van a faltar porque tienes a Dios como pastor. Estas cosas te van a sobreabundar. Una riqueza que tiene que ver más allá de las cosas materiales, sino más bien de una riqueza espiritual que te va a nutrir y preparar para llegar a las mansiones celestiales que Dios tiene, donde Él es tu pastor y que te guía hacia ese camino y hacia ese lugar. ¿Por qué también digo de que la palabra o la frase nada te va a faltar o nada te faltará? Tiene que ver también con condiciones que se amplían más allá de esta tierra, porque por ejemplo, si hubieron a varios personajes que les faltó y tenían a Dios como su pastor y tenían incluso a Dios como el ser que los guiaba y que ellos estaban preparados siempre para la voluntad de Él, y aún así les faltó, como por ejemplo a Abraham, Isaac, a Jacob, que ellos tuvieron hambre en lugares donde hubo hambre mundial, ellos también pasaron hambre y tuvieron que irse a otros lados, pero les faltó comida. No es que Dios les preparó la comida y ellos tenían de todo en un momento crítico. Porque si yo dijera, nada me falta, porque Dios es mi pastor, ¿cómo yo podría, por ejemplo, explicar que los egipcios que adoraban otros dioses eran bendecidos? Si nosotros colocamos de que solamente son cosas materiales. E incluso antes de José, ya eran los egipcios una potencia en todo aspecto grande. Y ellos eran adoradores de otros dioses, ellos no cumplían con los mandamientos de Dios. E incluso después nosotros sabemos lo que hicieron con el pueblo de Dios, pero los egipcios no tenían a Dios en su corazón. Sin embargo, a ellos fue que el pueblo de Dios recurrió en momentos de la aflicción, y no solamente en el tiempo de los hijos de Jacob, sino también con Isaac y también con Abraham, y eso les sucedió a ellos, que donde fueron a Egipto por estos casos. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob e incluso los hijos de Jacob les faltó. Entonces no podemos decir que nada me falta porque Dios es mi pastor, únicamente se remonta a lo mejor a cosas materiales o a cosas de esta tierra, porque sí te va a faltar, sí te va a faltar. Pero la promesa se cumple desde otras perspectivas, desde la perspectiva que Dios quiere para ti, y Dios te lo va a devolver. Pero por eso digo que en realidad en su mayor esplendor esto se va a cumplir en un lugar donde ya no te va a hacer falta absolutamente ninguna cosa. Y ese único lugar es en el reino de Dios. Allí no te va a faltar absolutamente nada. E incluso los familiares a lo mejor que ya no tienes, que son en este caso las personas que son lo más importante y que ya no puedes tener, a pesar de que Dios te ha dado la fortaleza para poder seguir adelante. Pero eso, la fortaleza no te va a devolver a la persona. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces tú puedes interpretarlo de la forma como quieras. Tú puedes interpretarlo con bienes materiales o interpretarlos con cosas o que no te falte nada en aspecto, como lo quieras interpretar. Como lo quieras interpretar. Pero yo quiero integrar a tu vida de que tener las riquezas espirituales, aún en esos momentos cuando te falta alguien o en esos momentos cuando no tienes que comer, o en esos momentos donde sufres algún tipo de situación compleja, las bendiciones espirituales van a estar allí para ti, porque en Dios sobreabundan esas cualidades. La sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el perdón, la redención, la gracia. Ahora, ¿por qué es importante poder comprender esto? Y es porque lo que ocurre hoy en día, en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, es que muchos de nosotros, hemos perdido a Dios
como nuestro pastor. Porque esa es la condición justa incluso que ocurre con el pueblo del tiempo del fin. ¿Qué es lo que dice estas ovejas del tiempo del fin? ¿Qué es lo que dicen este rebaño o la gran parte de ellos? No voy a decir que todos son, porque no son todos, pero sí la mayoría. ¿Qué dice el pueblo de Dios en el tiempo del fin respecto a su propia condición? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas estas cualidades son cosas que han arrebatado los osos, los leones, que te han dejado de esa manera. Y esas bendiciones que Dios tiene, tú no las necesitas. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad, nada me falta. Nada me falta gracias a mí, nada me falta gracias a mi poder, nada me falta gracias a lo material, nada me falta, nada me falta. Pero Dios dice, sí te falta, porque eres un desventurado, un pobre, un ciego, un miserable. Entonces sí te falta. ¿En el área cuál? ¿Material? No, en el área espiritual, donde Jehová quiere ser tu pastor y donde quiere proveerte, porque en Él sobreabunda, para que nada te falte en sus riquezas que quiere entregarte para ti. Y esa es la condición de la oveja en el tiempo del fin. Una oveja que no reconoce a Dios como su pastor. Por eso es tan importante poder comprender este salmo, y eso que vamos solamente en el versículo 1. Pero todas estas aristas contempla el versículo 1. En este caso yo creo que las mismas ovejas que están en esta situación, no es que ellas anden diciendo, yo soy rico y me he enriquecido, ¿cierto? No, al contrario, ellos ponen a Dios el nombre de Dios. Ellos dicen, no, sí, gracias a Dios he logrado esto, gracias a Dios he hecho esto otro, gracias a Dios tengo todo lo que tengo. Y claro, dan gracias a Dios, pero en realidad Dios ve el corazón con el cual ellos dicen sus cosas. Para parecer a lo mejor más humildes, colocan el nombre de Dios, el título de Dios, para que ellos se vean como personas santas, como personas sagradas, y colocan ahí a Dios, para que la gente diga, oh, cómo Dios lo bendice, cuando en realidad su corazón está diciendo, están sacando a Dios de su concepto y únicamente dice, yo me he enriquecido, esto yo lo he logrado por mi esfuerzo, por mi poder, no tengo nada que agradecerle a Dios. Pero sí, para que suene bonito, no, gracias a Dios tengo esto. Entonces, nada les falta a ellos, porque ellos mismos son su Dios. Entonces, estas personas ponen a Dios en sus frases, sin embargo, en el fondo no creen eso. ¿Por qué? Porque les falta. ¿Y qué les falta? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y por último, para ir cerrando, en este versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí hay dos conceptos, Jehová es mi pastor, y el segundo concepto es, nada me va a faltar. Y Jesús cumple a la perfección este versículo en estos dos puntos, en que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se complementan con los siguientes versículos. Juan capítulo 10, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. La Biblia dice, Jehová es mi pastor. Y aquí dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él tiene el ojo. Pero después dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, es decir, no le va a faltar. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, es decir, no te va a faltar ni hambre ni sed. Obviamente está hablando aquí de cosas espirituales. No te va a faltar. Entonces, el versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí dice, tanto en Juan capítulo 10 como en Juan capítulo 6, que por un lado, Jesús es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas, y por otro lado, que nada te va a faltar, no vas a tener hambre ni sed, porque si tú vas a la fuente, que es la fuente de vida, que es Cristo, no te va a faltar ni el pan y no te va a faltar ni el agua. Entonces, Jesús mismo es el que cumple este primer versículo, siendo Él el buen pastor. Deseo que este estudio pueda ser de gran ayuda, utilidad también para cada uno de nosotros, y vamos a seguir estos estudios, ya el versículo 2, el 3 hasta el 6, de esta misma manera, conociendo cada uno de estos puntos, cada perspectiva también bíblica respecto a lo que la misma Biblia enseña a lo largo de toda la Escritura de sí misma por medio de estos versículos. Cada uno de estos versículos los vamos a estar analizando, así que esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes.